Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos al Antiguo Egipto eh, para, para ir a un yacimiento que ya hace unos años estuvimos en la Fábrica de la Ciencia, pero hoy volvemos para hablar de la actualidad del proyecto Yehuti, que es codirigido por nuestro invitado de hoy, José Manuel Galán, y vamos a hablar del contexto histórico, del contexto geográfico y también de la actualidad arqueológica. Deciros a los oyentes y seguidores de la Fábrica de la Ciencia que podéis suscribiros a este canal, podéis compartirlo con vuestros amigos y familiares, podéis comentar sobre esta entrevista y aquí os dejo los enlaces para las redes sociales de la Fábrica de la Ciencia. Y ahora os dejo con José Manuel Galán para hablar del proyecto Yehuti. Volvemos al Antiguo Egipto y lo vamos a hacer de la mano de nuestro amigo y colaborador José Manuel Galán. Muy buenos días, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, esperando este momento porque muchos oyentes de la Fábrica de la Ciencia que ya escucharon tu anterior intervención me han preguntado cuándo va a volver José Manuel. Digo, bueno, todo a su tiempo. Y vamos a hablar primero para refrescar la memoria a esos oyentes y a los nuevos que se unen a la Fábrica de la Ciencia, que conozcan más o menos el yacimiento. Vamos a hablar del contexto geográfico. ¿Dónde se encuentra la tumba Yehuti? Bueno, la tumba de Yehuti se encuentra en la orilla occidental de Luxor, que es donde se ubica la necrópolis de la antigua Tebas. La necrópolis de la antigua Tebas tiene algo más de 3 kilómetros de sur a norte y en el extremo norte se eleva una pequeña colina que hoy se conoce como Drabo el Naga. Y es ahí, en el centro de esa colina de Drabo el Naga, donde Yehuti ubica su tumba, que está justo enfrente del templo de Karnak. Si te colocas en el templo de Karnak y miras a la orilla opuesta en el pasillo, por el pasillo central, justo lo que ves es la parte central de la colina de Drabo el Naga, donde tiene ubicada la tumba de Yehuti. Ahora vamos a hablar de este personaje, del propietario de la tumba. ¿Quién era? Bueno, Yehuti era supervisor del tesoro y de los trabajadores de la reina Hatshepsut en el reinado conjunto de Hatshepsut con Tutmosis III, pero él se asocia más a la reina que a Tutmosis III. En su tumba se mencionan los dos reyes, pero la reina Hatshepsut por delante siempre de Tutmosis III. Y todo parece indicar que Yehuti no sobrevive a la reina, sino que él también muere o desaparece de la escena prácticamente a la vez que lo hace la propia reina, ¿no? Lo interesante es que él, como supervisor del tesoro, él participa indirectamente en la expedición al Punt, al Cuerno de África, de donde se proveen los egipcios de oro, incienso y mirra, y Yehuti, como supervisor del tesoro, es el que se encarga de registrar por escrito todo lo que llega en el año 9 a Tebas procedente del Cuerno de África. Pero es que además su tumba, él la concibe como un monumento a las letras escritas. Entonces, además, digamos, de presumir de su cargo administrativo de supervisor del Tesoro, él pretende que sus contemporáneos y las futuras generaciones que pasen por su tumba admiren y reconozcan su maestría con las letras escritas. Su tumba está enteramente escrita desde la fachada, que por entonces no era normal decorarla, hasta la cámara sepulcral, que tampoco era normal decorarla. Está enteramente pensada para exhibir su dominio de la escritura y cómo él era capaz de juntar o combinar la escritura con el soporte arquitectónico que es la tumba, ¿no? El, más que, digamos, el contenido o las florituras como escriba, lo que él quiere es mostrar cómo él sabe jugar con el display, con la puesta en escena de las inscripciones dentro de la arquitectura que es la tumba, ¿no? Ahora vamos a hacer un salto en la historia, ¿no? Estamos hablando del Reino Nuevo, en el periodo
del reinado de la reina Hatshepsut. Vamos a dar un salto en la historia, vamos a ir a ese siglo XIX, finales del XIX, principio del XX, cuando ya aparece el boom de lo que más tarde se llamará la arqueología en el Antiguo Egipto, ¿no? Bueno, en aquella época sí que ya existían algunos egiptólogos que ya empezaban a trabajar de forma más o menos seria, ¿no? Pero vamos a hablar de este periodo. ¿Quién empieza a trabajar de forma metódica, científica en esta tumba? Bueno, los primeros personajes ilustres que pasan por esta zona de Drabuelnaga son ni más ni menos que Champollion, pocos años después de descifrar la lectura jeroglífica, junto con Hipólito Rossellini, ¿no? Champollion acaba de descifrar la escritura jeroglífica, viaja a Egipto porque por entonces no lo había hecho aún, digamos, para probar sus descubrimientos, y entonces va recorriendo los monumentos, leyendo inscripciones y avanzando en el conocimiento de la lengua egipcia, ¿no? Y lo que pasa es que cuando ellos pasan por Drabuelnaga en 1829, la tumba de Yehuti está totalmente tapada y ellos no la llegan a ver. Curiosamente, ellos entran en la tumba del vecino, que se llama Heri, que vivió unos 50 años antes de Yehuti, bajo el reinado del primer rey de la dinastía de 18, el rey Ahmose, que en realidad Ahmose está guerreando en el norte y es su madre, la reina Hotep, la que controla el país. Y es, el tal Heri es supervisor de los granarios de la madre del rey Ahotep. Entonces, Champollion y Rossellini entran en la tumba de Heri a través de otra tumba, porque también tenía la entrada tapada, ¿no? Y en sus cuadernos, que se conservan en París y en Italia, en Florencia, eh, toman nota de las tumbas, de la tumba de Heri, pero no de la de Yehuti. Y es 15 años después, otro egiptólogo eminente, Carl Richard Lepsius, un prusiano, que hace una expedición epigráfica también por Egipto y por Sudán, pasa por Drabuelnaga en 1845 y él ya sí ve la entrada a la tumba de Yehuti y toma unas notas en su cuaderno que se conserva en Berlín sobre la inscripción de la fachada. Pero no es hasta finales del siglo XIX, con Spiegelberg y Newberry, patrocinados por el marqués de Northampton, cuando se excava por primera vez esta zona. ¿Qué es lo que ocurre? Que van muy rápido. Newberry en realidad de formación era botánico, pero le gustaba la arqueología. Spiegelberg por entonces tenía 25 años, luego sería un eminente egiptólogo, sobre todo especialista en escritura demótica, pero por entonces pues era un chaval de 25 años y un botánico convertido en arqueólogo que, patrocinados por el marqués de Northampton, excavan durante 3 meses en una zona muy amplia de Drabuelnaga. Ellos limpian la entrada a la tumba de Yehuti, ¿no? Y excavan como casi una treintena de pozos, en todo en 3 meses, ¿no? Eh, También de nuevo tenemos la suerte que se conservan sus cuadernos, en este caso en Oxford, en el Griffith Institute de la Universidad de Oxford, y para nosotros toda esa documentación es muy, muy importante, empezando por la de Champollion y Rossellini, la de Lepsius y la de Spiegelberg y Newberry, porque nos cuentan un poco todas las perrerías, entre comillas, que sufre esta zona de la necrópolis y nos permite entender la situación en la que nos encontramos, que es un tanto peculiar, porque tanto los primeros egiptólogos como los ladrones van abriendo agujeros aquí y allá. Y lo que es interesante es que nosotros estamos excavando como una especie de queso gruyère, donde nos encontramos zonas que han sido excavadas o expoliadas en el siglo XIX-XX, y junto a ellas nos encontramos zonas intactas, porque los que abren un agujero echan los escombros al lado, ¿no? Y entonces se van sucediendo zona saqueada, zona intacta, zona saqueada, zona intacta. Entonces, por ejemplo, se dan los casos rocambolescos de que nos encontramos un ataúd intacto sobre el suelo, precioso, y al lado nos encontramos periódicos en inglés y en alemán, probablemente de la campaña de Spiegelberg y Newberry a finales del siglo XIX. Y bueno, llegáis vosotros. A ver, que se ha cortado. Sí, nosotros intentamos Espera, que se ha cortado un momento. Llegáis vosotros
Bueno, esto del queso Gruyère es bastante habitual. Hace poco estuve hablando con Miriam Seco, hace unos días también con Alejandro de Cubert del Jagua. Y hablan siempre de lo mismo, ¿no? Que cuando llegan allí se encuentran el famoso queso Gruyère de antiguas excavaciones. Por eso he dicho que hasta que comienza realmente a trabajarse de forma metódica, eh, arqueológica y científica, tienen que pasar unos años en Egipto, ¿no? Pero sí que es verdad que todos más o menos me hablan de lo mismo, ¿no? Con Maite Mascor también, Oxirrinco, bueno. Entonces, háblanos, llegáis vosotros, os encontráis un panorama dantesco seguro. Háblanos desde este primer día en el cual tú llegas allí. Bueno, yo tengo que decir que yo soy un gran admirador del pasado. Para mí, Champollion es un héroe, un cráneo privilegiado, y Hipólito Rossellini igual, es el primero que obtiene una cátedra de egiptología en Europa. Lepsius, las publicaciones de Lepsius son se te cae la baba, son una maravilla. Y luego Spiegelberg acaba siendo un grandísimo egiptólogo. Lo que pasa es que, bueno, hay que, digamos, juzgar a cada uno en su época, con los medios que contaba y también con los objetivos que perseguía, ¿no? Y son distintos. A nosotros nos van a juzgar también dentro de 100 años y a lo mejor tampoco aprobaríamos, ¿no? No, yo creo que cada uno tiene su época y tiene sus intereses, sus circunstancias, y yo estoy encantadísimo de seguir los pasos de Champollion, Lepsius y Spiegelberg. Ojalá se me pegase algo de ello, excavando detrás de ellos, ¿no? Pero bueno, es así. Nos encontramos, bueno, las tumbas. También le ocurrió a Howard Carter, ¿no? Las tumbas están todas saqueadas desde época antigua a época moderna, con distintos métodos y con distintos objetivos. Los saqueadores antiguos iban buscando metales, piedras semipreciosas que pudieran vender en el mercado negro. Los saqueadores del siglo XIX iban buscando objetos que también puedan vender, pero ya les interesan otros objetos. Eh, y eso, bueno, es parte también de la historia, ¿no? Lo que aprendemos con los trabajando, al menos en Trabolnaga, es que la historia del monumento empieza con el que lo construye por primera vez, pero la historia continúa hasta el presente, ¿no? Y el monumento tiene una historia viva de 3.000 años, 4.000 años, que todas las épocas tienen su interés, ¿no? Incluso cuando las épocas son ocupadas en época bizantina por los coptos, o incluso cuando son ocupadas por los habitantes en época moderna, el siglo XIX y XX, que convierten las tumbas en almacenes de ganado y una especie de trastero de sus casas, pues también tiene su interés, ¿no? Es la historia del paso del tiempo y la reutilización del espacio, ¿no? Y bueno, nosotros llegamos ahí y eso, para entender un poco la situación con la que nos encontramos, es importante conocer los que han pasado antes que nosotros por ahí y así podemos explicar cosas, ¿no? Por ejemplo, la tumba de Yehuti Geri empieza a ser saqueada a principios del siglo XX, finales del XIX. Para proteger las tumbas se construye una caseta delante de la fachada, ¿no? Y es muy peculiar que tan solo a 3 o 4 metros de ese muro moderno que se construye a principios del siglo XX, encontramos un ataúd intacto de hace 3.000 años. Y cómo era posible, ¿no? Que si hubo trabajadores construyendo esa caseta, egiptólogos que pasaran por ahí, cómo encontramos a la que nosotros llamamos la Dama Blanca, a 3 o 4 metros del muro moderno y a tan solo 20 o 30 centímetros de la superficie del suelo actual, ¿no? Y es que, bueno, cada uno persigue unos objetivos y efectivamente pasa por encima de enterramientos sin darse cuenta, ¿no? Pero eso solo lo explicas cuando ves las fotos antiguas, ves cómo han construido esa caseta y efectivamente ellos limpian lo necesario para construirla y lo otro ni lo tocan. Volvemos a encontrarnos esta situación de una zona totalmente despejada en época moderna y al lado una zona intacta desde época antigua, ¿no? Ahora, para que los oyentes se puedan hacer una idea de dónde estamos, dónde lo que pueden. Vamos a imaginar que son un grupo de turistas, los oyentes de la Fábrica de la Ciencia, que se presentan delante de este yacimiento y tú eres el guía.
tienes que describir la zona para que los oyentes se puedan hacer la idea. Bueno, todo hay que decir que las tumbas de Yehuti y de Geri y parte del yacimiento se abrieron al público en el año 2023 y permanecen abiertas al público. Es decir, que hoy todos los que viajen a Egipto, a Luxor, y además de ver el Valle de los Reyes y ver Deir el Medina, Medinet Habu, tienen tiempo, pues pueden pararse en Drabul Naga, que está camino del Valle de los Reyes, y visitar las tumbas de Yehuti y de Geri tranquilamente. Eh, lo interesante de nuestro yacimiento, aparte de las tumbas, que yo creo que merecen la pena, ahora lo explicaré por qué, es que es una de las pocas ocasiones que tiene el visitante de ver cómo era la necrópolis en época antigua. El problema es que las tumbas en Tebas, pasa también en Saqqara, eh, son tan espectaculares que tanto los egiptólogos, igual que los ladrones, van directos a la tumba, ignoran todo lo de alrededor, ¿no? Y así los turistas hoy ven las tumbas como si fueran islas, ¿no? Pero ¿qué hay entre una tumba y otra? No lo ven, porque hay 3, 4, 5 metros de tierra acumulada y no ven lo que hay entre una tumba y otra. Nosotros excavando en el exterior de las tumbas durante más de 20 años, pues hemos sacado a la luz enterramientos desde el Reino Medio, desde el año 2000 a.C., hasta época romana, ¿no? Y se ve muy bien cómo se va poblando el territorio, ¿no? Primero con tumbas excavadas en la roca en la dinastía 12, luego pozos funerarios y capillas de adobe en la dinastía 17, luego vuelven los cortesanos de la dinastía 18 a hacer tumbas excavadas en la roca. Es decir, se va ocupando el territorio y según va cambiando la moda y los recursos, pues las tumbas se van haciendo de una u otra manera, ¿no? Y es, como digo, el único lugar donde claramente se ve cómo ha ido evolucionando la necrópolis, ¿no? Luego ya las tumbas de Yohuti y de Geri están las dos excavadas en la roca, decoradas en relieve, y las dos son especiales. ¿Por qué? Bueno, la tumba de Yehuti, como decía antes, es una tumba concebida para impresionar a los contemporáneos y a los futuros visitantes con las habilidades de Yehuti como escriba. Entonces está enteramente escrita desde la fachada hasta la cámara sepulcral, ¿no? Y tallada en relieve, ¿no? Con el valor añadido que la tumba de Yehuti luego se reutiliza en el siglo II antes de Cristo para depositar momias de animales y los sacerdotes encargados de la deposición de esas momias y del culto animal eh, llenan las paredes de grafitis en demótico. Entonces, la tumba de Yehuti, que se concibió como un monumento a la escritura, tiene además casi un centenar de grafitis en demótico, que es muy peculiar, ¿no? La tumba del vecina Geri es mucho más pequeña, es de muy comienzos de la dinastía 18 y de esa época decoradas se conservan muy poquitas tumbas en la antigua Tebas. Solo se conserva una tumba contemporánea en Deir el Medina, que no está abierta al público, la tumba de Teteki en Drabu el Naga también, que era maravillosa, pero no está abierta al público, y las únicas parecidas se encuentran al sur, en un cementerio que se llama El Kab, donde hay unas tumbas preciosas de Reneni y de Pajeri, que son más o menos contemporáneos a Geri y a Yehuti, pero eso ya nos tenemos que salir de Luxor, e irnos hacia el sur, ¿no? O sea que en Luxor, si quieres ver cómo era una tumba a comienzos de la 18, la única que tienes para visitar es la tumba de Geri, ¿no? Que además la tumba de Geri es donde se depositan miles de momias de animales, también tiene de grafitis en demótico y también se puede ver cómo estas dos tumbas, en principio independientes y aisladas, se conectan entre sí para generar una catacumba gigantesca dentro de la montaña relacionada con el culto a los animales y la deposición de momias de animales. O sea que ves la tumba de Geri y además ves cómo la montaña se ha reutilizado y se ha convertido en catacumba. Es decir, son tumbas, yo creo que son distintas a las que se suelen visitar y que tienen detalles interesantes. Hay una cosa muy interesante desde el punto de vista arqueológico, que es que cuando entras a una tumba de estas, sobre todo en la zona de Luxor, también en otros lugares de Egipto, ¿no? Pero en Luxor te lo suele encontrar bastante, es la cantidad de restos que puedes encontrar de diferentes periodos,
desde lo como has dicho antes, ¿no? Desde el principio del Reino Nuevo hasta la época copta bizantina, te encuentras que allí estuvo viviendo también un monje que hizo vida durante todo, bueno, durante unos años, y te encuentras grafitis de todo tipo, de diferentes periodos, luego restos también del uso pues, doméstico, ¿no? Como puede ser un establo para las ovejas. Y claro, yo me imagino el arqueólogo cuando llega por primera vez a esta tumba que dice, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿No? Si ya cuesta poder, con estratos bien definidos, ¿no? Identificar según qué objetos, aquí todo mezclado. Uf, tiene que Bueno, lo que pasa es ser. que antes la publicación de las tumbas hace 100 años despreciaba toda esa información secundaria, eh, y se centraba, digamos, en el primer propietario, en el que había decorado la tumba, etcétera. Y lo otro se mencionaba, pero muy de pasada. Sin embargo, ahora se trata de analizar, entender el monumento en su totalidad y hasta el momento presente, ¿no? Entonces ya no hay información secundaria, ya todo vale, todo tiene valor, todo tiene interés, y la reutilización de un monumento funerario en parte de una casa contemporánea también tiene su interés, ¿no? Entre otras razones porque los que ocupan las casas, incluso en época moderna, utilizan unos, unas estructuras, por ejemplo, para almacenar grano o para que ya están cayendo en desuso, ya son casi arqueológicas, aunque se utilizaron hace 100 años, pero ya son formas de trabajar en el almacén, sobre todo del grano de los animales, que está desapareciendo. Entonces es muy importante también registrar ese tipo de información, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar. La entrevista la tuvimos hace unos 3 años, más o menos. Es que pasa el tiempo, ahora ya pierdo la noción, ¿no? Vamos a hablar de las dos últimas campañas dentro de lo que se puede hablar, porque a veces hay cosas que según no se puede comentar por tema de que todavía no se ha publicado y tal. Dentro de lo que se pueda hablar, las dos últimas campañas, ¿cómo han ido? Bien, bueno, seguimos excavando en distintos lugares. Eh, Tenemos la suerte de que Leica Geosystems nos deja un escáner láser. Hemos estado escaneando el yacimiento para hacer modelos 3D de todo el yacimiento. Eh, Eso es una cosa importante que lleva mucho tiempo, porque luego hay que las nubes de puntos generadas por el escáner láser, luego hay que juntarlas, que todo cuadre bien y generar un modelo 3D no es tan sencillo como parece, tratándose de un yacimiento grande. Y a eso le hemos prestado mucha atención. Luego hemos seguido excavando los pozos y documentando los robos de tumbas, tratando de distinguir lo que nos permite identificar como un robo antiguo de un robo moderno. Eh, y hemos estado también, bueno, preparando la apertura de las tumbas, que fue en 2023, que eso nos llevó mucho tiempo. Y luego estamos haciendo bastantes estudios y análisis. Entre otros, por ejemplo, en 2020, creo recordar, encontramos el ataúd de una chica de unos 15 años que tenía un collar maravilloso. Tenía 4 collares, de hecho, 3 de fayenza y uno hecho con piedras semipreciosas, con amatista, turquesas, cornalina, granate, ¿no? Y entonces estamos investigando ahora, por ejemplo, ese collar con dos especistas en gemas del Monte de Piedad de Madrid, que vinieron el año pasado con nosotros para identificar las piedras. Ahora tenemos que identificar de dónde vienen esas piedras, porque el collar, digamos, se nos ha convertido en una pequeña ventanita de las relaciones internacionales, porque cada piedra viene de un lugar, ¿no? La turquesa viene del Sinaí, la amatista viene de Wadi el Hudi junto a la primera catarata, es decir, cada piedra tiene una procedencia distinta y eso nos permite, pues, de alguna forma reconstruir las relaciones internacionales, sobre todo en una época que es la dinastía 17, en la que el rey Camose, por ejemplo, se queja de que están al margen de las redes comerciales, ¿no? Y eso, claro, la arqueología te cuenta que no es verdad. Los miembros de la élite en Tebas se entierran con vasos tipo Kerma que vienen de Nubia. Esta chica de clase media alta se entierra con piedras que vienen de distintos lugares.
Y todo parece indicar que Camus está utilizando ese argumento para luchar contra los Ixos y no era del todo cierto. El Tebas no estaba aislada de las redes comerciales, ¿no? Y bueno, una de las cosas también interesantes de ese collar es tratar de confirmar que hay 8 piezas de ese collar parecen ser vidrio. Y en el caso de que fueran vidrio, sería el vidrio más antiguo descubierto hasta ahora en Egipto, ¿no? Estamos hablando de un collar que sería en torno al año 1700, 1650 a.C. Y de confirmarse que es vidrio, pues tendríamos el vidrio más antiguo, ¿no? Pero todavía nos queda un poquito por avanzar en el análisis y en la datación. Has hablado de un tema también muy interesante, ya con esto vamos a finalizar. Has hablado de un tema muy interesante que es los recursos tecnológicos que nos ofrece hoy en día, pues desde de programas informáticos que hacen maravillas, reconstrucciones en 3D de tumbas, incluso la aplicación de impresoras 3D para el otro día, bueno, hace unos meses en el Museo Egipcio de Barcelona, la reconstrucción de la tumba de Ptolomeo, bueno, la tumba, perdón, el Palacio de Ptolomeo. Eh, Hoy en día la tecnología está ayudando muchísimo al mundo de la arqueología. Incluso el otro día, hace poco, estuvimos hablando que no es que vaya a sustituir al arqueólogo, porque eso es impensable, pero sí que es verdad que podría ayudar mucho al arqueólogo, por ejemplo, en lugares peligrosos, como puede ser una tumba que haya sufrido un desprendimiento de las rocas o lo que sea y no te puedes meter, y incluso puedes meter tecnología para poder hacer saber en todo momento lo que tienes dentro, ¿no? ¿Tú qué opinas de la aplicación de estos recursos tecnológicos? Y ya con esto acabamos. Bueno, nosotros, o sea, con Leica llevamos usando un escáner láser ya muchos años. Cuando descubrimos el único jardín funerario documentado hasta el momento en 2017, lo escaneamos. Con el resultado del escaneo, produjimos aquí en Madrid con Factumarte, que tiene sus talleres en Madrid. Factumarte es la empresa que hace la réplica de la tumba de Tutankamón y que tiene ahora otros proyectos en Egipto. Pues fabricamos una réplica exacta del jardín, la cortamos en 4 trozos, la llevamos a Luxor y la instalamos encima del jardín original. La idea es que el jardín original, hecho en barro, no puede permanecer al aire libre, pero es una pena tener oculto el único jardín que se conoce en la necrópolis. Entonces lo que hicimos fue taparlo y sobre la cobertura instalamos la réplica que habíamos producido en Madrid, ¿no? Y la réplica es tan exacta que decidimos dejar las esquinas vistas para que el visitante sea cuidadoso se dé cuenta de que lo que está viendo realmente es la réplica y no el jardín original que está debajo, ¿no? Es verdad que las nuevas tecnologías hoy te permiten unas posibilidades inmensas, pero yo creo que nunca, que es muy importante la cabeza, ¿no? Ahora que se habla de inteligencia artificial, la inteligencia artificial, digamos que no existe como tal, ¿no? Porque se ha alimentado previamente de la inteligencia humana. Lo que hace es jugar con ella y aumentar su capacidad, digamos, de relacionar datos, ¿no? Pero esos datos tienen que haberlos introducido y tienen que haber existido previamente, ¿no? Y yo creo que o sea, nuestro uso de la tecnología intentamos hacer el mayor uso posible, pero siempre tiene que haber una inteligencia humana, ¿no? Quiero decir, con la nueva tecnología podemos ver si es vidrio o no, pero necesitamos a 2 especialistas en gemología, ¿no? Podemos escanear las momias, pero necesitamos a un paleopatólogo y a un antropólogo físico que nos lea la radiografía de... O sea, que las tecnologías es una herramienta maravillosa, pero la inteligencia humana es muchísimo más maravillosa, ¿no? Y sobre todo si además te puedes tomar una cerveza con ellos, mejor, porque todavía con las máquinas cervezas no te puedes tomar. Así que no, hay que hacer hincapié en la inteligencia humana y sobre todo en el sentido común que todavía nos queda, ¿no? Y en la capacidad de adaptarnos y de captar detalles y sensibilidades que todavía las máquinas no llegan. Eso de la cerveza lo recuerdo con mucho cariño allí cuando estuve en Luxor en C2 con José Sí, se Ramón. agradece.
Y la verdad es que el post jornada de trabajo, tomarte las cervecitas o lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que... Y cuesta ahí conseguirlas, pero al final las consigues. Bueno, Muchísimas gracias, José Manuel. nada, muchísimas Eh, gracias a ti. Ha sido un enorme placer tenerte con nosotros de nuevo y bueno, más adelante, en las próximas temporadas, pues ya seguiremos hablando, seguiremos contactando contigo para poder hablar de lo que es el futuro de estas campañas. Muchísimas gracias y hasta Muchísimas la gracias a próxima. ti y a todos los oyentes. Hasta pronto. Hasta pronto.